Hola nuevamente, estos Citas con Propósito, yo soy Verónica y en el vídeo de hoy quería hablarles sobre uno de los tópicos que más estamos repitiendo últimamente, que es el arte de la comunicación. Como hemos visto en otros vídeos y les había explicado, soy mediadora, he estado haciendo de mediadora durante varios años en una entidad financiera por la cual yo era intermediadora financiera. Y a partir de ahí descubrí todo un nuevo mundo, que es el mundo de la comunicación. Soy mediadora profesional y leo un montón sobre comunicación no violenta, cuestiones que me apasionan y que sobre todo me generan todo un reto. Es un reto muy grande para mí la comunicación, no solamente en contenido, sino también en forma. Y en mi trabajo creo que cada año me lo están integrando dentro de mi reto. Así que con esto siempre estoy investigando, sacando conclusiones, compartiendo nuevas ideas, leyendo sobre un montón de aspectos, tanto en las citas como en el matrimonio. Al fin y al cabo todo es comunicación. Y que creo que son muy interesantes. Con esto, hoy vamos a hablar cómo la comunicación profunda genera realmente puentes. Y cuando hablo de puentes, recuerdo que en muchas ocasiones, en conversaciones con otras parejas que tuve y en las que era realmente difícil hablar, me di cuenta de que repetía una frase que decía: no, te lo estoy preguntando porque estoy generando un puente o estoy construyendo un puente de comunicación. Esto era muy fácil era como, más que fácil, era como muy visual para la otra persona, poder ver que no estaba discutiendo, sino que estaba generando una ida y vuelta, estaba intentando comunicarme con esa persona con todas las herramientas que yo tenía en ese momento. Y esto, con el tiempo, después de que estuve revisando y estudiando a mis parejas, no estudiando como tal, sino como que estuve revisando mi biografía, me di cuenta que también tenía mucho que ver, cuando nos esforzamos mucho en la comunicación, pues con cuál es el tipo de apego que tenemos nosotros en ese momento y cuál es el tipo de apego que tiene la otra persona. Evidentemente, con un apego evitativo, seamos el apego que seamos, siempre va a ser más difícil comunicarnos. Y cuantas más imágenes podamos agregar a la conversación como para fluir más en esta manera de conectar, siempre nos va a ir mejor. Así que si les sirve, les dejo una muy buena frase que les pueda servir en algún momento de acercamiento. Esto es súper interesante, cómo nosotros nos podemos acercar a la otra persona con nuestras preguntas, nuestras inquietudes y sobre todo con nuestras ganas de conectar a través de hacer puentes. Esta comunicación, cuando es realmente profunda, genera atracción. Genera atracción porque la otra persona se ve involucrada, se ve interpelada, se ve como parte del proceso. No es un entrevistado, no está del otro lado de la pantalla esperando que le hagamos algo, sino que realmente es parte del proceso de comunicación y sobre todo de intimar. En este sentido quería hablar de dos tópicos muy rápidamente. Y creo que todas nosotras los hemos discutido en algún momento, para poderlos profundizar un poco y ver en qué lugar, cómo nos estamos equivocando muchas veces en la diferencia entre comunicar y conectar. La primera de todas, el primer tópico, es que impresionar no genera momentos reales de conexión. Es decir, que cuando nosotras intentamos alardear, mostrar, impresionar con alguna cosa nuestra, porque estamos hablando demasiado de nosotras, lo que estamos intentando es darnos un valor que el otro nos tiene que validar. Entonces, no genera una conexión, es unilateral. No estamos buscando cuál es la manera, no solamente verbal, sino de vibración en la que la otra persona está. Entonces, de nada sirve que nosotras digamos
que somos las mejores cocineras, o que hacemos esto muy bien, o que en el pasado jugué a tenis, pádel y un montón de deportes, si la otra persona no está realmente interesada en esas cosas, y mucho menos si es que no le interesan los deportes, no genera una conexión. No tiene que decir tampoco que tenemos que hablar de lo mismo, pero sí que es en qué situación está la otra persona, está receptiva de hablar de cualquier cosa o realmente quiere hablar de él. ¿Cómo conectamos? ¿Cómo conectamos? ¿Desde el impresionar o desde el estar curiosos y el estar atentos, estar receptivas, abiertas? Por eso siempre digo que escuchar activamente es mucho más seductor que hablar. ¿No os pasa que cuando una persona habla y no para de hablar, decimos, cuánta energía? Es cansador. Me pasó una vez, me acuerdo, con una primera llamada de un chico de una plataforma de citas, y que parecía muy interesante por el mail, por las fotos, etc. Entonces nos llamamos y yo estaba en un bus en ese momento, venía de un viaje largo, y cuando empiezas a hablar con una persona de cero, pues bueno, siempre están las típicas primeras preguntas, ¿no?, del principio. Y en este sentido, este hombre empezó a hablar y hablar como si no hubiera un mañana de sí mismo. Si yo hubiera podido cortar el teléfono y el señor seguía hablando, no se daba cuenta si yo estaba escuchando, si yo no estaba ahí, si le seguía la conversación. En un momento miré el teléfono, me acuerdo, y pasaban 17 minutos y era como demasiado para una primera llamada. Entonces le intenté colgar, intenté decirle, mira, muy cómico, le dije, mira, la verdad que muchas gracias por tu llamada, me ha gustado mucho hablar contigo, pero estoy llegando a la estación de bus y voy a tener que bajar y coger mi maleta y todo, y no puedo hablar contigo mientras tanto porque no te quiero colgar mal, entonces podemos hablar en otro momento. Era como un adiós muy 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 elegante. Y el tipo se puso a hablar más rápido. Y le dije, no. Al cabo de 2 minutos es como, no, que te estoy diciendo que tengo que colgar. Ah, me dice, es que entendí que querías que hablara más rápido. Y me contaba toda su vida, todo, de cómo trabajó, de dónde fue, de se compró un piso en Salamanca, pero después se lo tuvo que vender y después volvió. Y yo decía, no me ha entendido nada. Y tampoco quería como saber de mí, él quería hablar de él. Nada seductor, no era una persona que buscaba conectar, de hablo un poco y pregunto o abro la conversación. Entonces, yo lo que siempre recomiendo, no solamente para sentirnos cómodas, sino para sentirnos relajadas y para dar nuestra mejor energía, es ser buenas escuchadoras. No sé si se dice escuchadoras o oyentes, escuchadoras. No estar tanto en el hablar. Hay tiempo de sobras para hablar. Más adelante. A veces la energía habla muchísimo más que las palabras. Y si todavía estás en una etapa muy, muy primera de energía femenina, masculina, de estar muy, muy ansiosa, muy haciendo y poco relajada, estate atenta y no calcula, pero sí ve cómo hablas y cuánto hablas. Y cuando digo cómo hablas, incluso es importante hablar el tono. ¿Cómo estamos hablando? ¿Estoy hablando un tono por encima de lo mío? ¿Estoy hablando en mi propia voz? ¿Estoy hablando muy rápido porque necesito explicar muchas cosas porque siento que el tiempo se me pasa y esto es muy interesante para mí? O incluso con las manos estoy hablando como con mucha energía. Y no lo digo solamente porque estamos en una cita y querramos que esa cita vaya bien, también, sino para normalizar esa nueva energía de estar cómodas con lo que decimos, porque es realmente lo que pensamos, porque nos tomamos nuestra pausa, porque miramos a los ojos, pero también miramos al suelo o a la mesa o miramos a alguien que ha entrado. Estar en el lugar, habitar nuestro espacio. Un ejercicio que yo aprendí muy interesante como para poder ser mejor escuchante o escuchadora o oyente. Es súper lindo además. Hay muchos, desde cantar, pero sobre todo lo más interesante es el incorporar
A ver si me sale. Porque no me sale de manera muy natural cuando estoy con una cita o cuando estoy al teléfono. Y me da mucha paz porque es como no que me relajo, sino como que siento que todo está bien. Primero es eso. No estoy alerta de lo que dice y lo analizo y ay, ¿por qué me dijo esto? Es como, bueno, todo está bien. Después decidiré. No tengo que tomar ahora la decisión. Entonces, en ese sentido, cuando por teléfono o personalmente hablo con alguien, o es una cita o una persona a la que estoy como recurrentemente hablando y esa persona me está diciendo cosas importantes porque me está explicando todo un hilo de algo, incorporo el y de muchos tonos y de muchas maneras, incluso juego con mi voz gutural. Y eso lo súper recomiendo. Sería como un ejercicio, no de journaling, pero sí que sería un ejercicio para ir empezando a incorporar, de ponernos a escuchar por teléfono una amiga. Podemos decir, sí te escucho, sí, pero eso genera resistencia en la comunicación, no fluye de un solo lado. La otra persona está bien que nos manifestemos y que digamos, te escucho, sí, o sea, pero de una manera más suave. Y es muy femenino y además es como una linda canción, ¿no? Que estamos diciendo. Y fíjense que se puede adaptar muchísimo a cada situación. Todo. Es un mundo y el otro se siente escuchado y no hace falta que le rebatamos o le complementemos la frase o mucho menos que le terminemos la frase o entonces has querido decir y le estamos traduciendo. No, por favor. El otro habla y eso nos va a quedar de por vida porque hay muchas veces que no hace falta decir nada. ¿Cuántas veces nos ha pasado de llamar a una amiga solamente para que nos escuche? O un amigo, mira, me pasó esto y no hacía falta explicar y dar 1000 detalles, sino que ya estaba con la explicación. Ese es el verdadero arte, es un arte porque hay que cultivarlo, de seducir y de escuchar. Hay una frase, no sé si la voy a decir del todo bien, pero sé muy claramente que nos acordamos mucho más de cómo nos han hecho sentir que de lo que nos han dicho en contenido. Y eso siempre será así. Entonces, para cultivar esa parte de la escucha seductora, activa y sobre todo presente, creo que es una muy buena manera el sentirse positivo, escuchante, empático, acompañante. Todas estas palabras que podamos nosotros, primero desde la cabeza hasta que nos llegue realmente lo podamos tener incorporado, decirnos. Por ejemplo, si estamos en una conversación con nuestra jefa y nos está exponiendo un tema, nos está exponiendo un proyecto, un nuevo trabajo, evidentemente hay que ser que sí, pero ¿dónde se nos va la energía? ¿En la cabeza? Pues sí, en la cabeza, porque tengo que pensar y hacer una estrategia de a quién voy a llamar y cuáles serían los problemas potenciales, etc. Si estamos hablando con una amiga y nos está explicando pues una pérdida, pues vamos a sentirlo más en el cuerpo y está bueno que nos digamos de una palabra que pueda desde dentro acompañar a esa situación y en ese sentido propongo a todos y a todas que podamos siempre empezar por esa palabra que nos va a guiar por la emoción. Con el tiempo va a salir más de manera más natural, más auténtica incluso. Pero mientras tanto, cuando lo estamos cultivando, porque es un arte, la escucha, la comunicación, ese puente que estamos haciendo, hay que poner piedras. Y cada vez que agarramos una piedra, tenemos que pensar, ¿esta piedra dónde la voy a poner? Bueno, entonces esta piedra es la piedra de la escucha divertida. Y bueno, nos quedamos divertidas y también dibujamos una sonrisa. Y si tenemos que hablar, vamos a estar sonriendo. Vamos a decirnos una palabra que pueda conectar aventura, viaje, comida, algo que nos
incite a una cosa divertida. Y lo mismo para otras cosas, para empatía, para duelo, lo que sea. Empezar por la palabra para después sentir la emoción de la escucha. Y ya llegarán las comunicaciones. Ya la escucha es el puente. Esa es la idea. Así que la comunicación profunda siempre generará una atracción real, profunda y duradera. Sigo muy fiel a seguir incentivando a la gente a que se puedan comunicar y puedan reforzar esas comunicaciones. Me ha pasado en algunas ocasiones el sentir que ha habido una comunicación sincera en algún momento, incluso muy positiva, y en el momento sentirse que es muy positivo y al día siguiente hacer un mensaje o hablar con esa persona y decir, ostras, la verdad que ayer sentí que lo que hablamos en contenido fue muy significativo para mí, porque estamos hablando de cosas que realmente nos importan a los dos, y eso para mí es más importante de que yo te explique todo lo que he hecho en el día, que también te lo puedo explicar, pero creo que es más interesante eso, que me sienta que estoy hablando con total sinceridad contigo. Y ese subrayar, ese repetir lo que nos hemos dicho antes también es súper reforzar comunicaciones positivas, porque le estás dando valor y le estás diciendo a la otra persona que es muy valioso para ti. Y el otro se va a sentir, wow, todo este tiempo vale, y el esfuerzo emocional incluso, vale la pena. Muchas gracias una vez más. Vamos con otro vídeo. Seguro que vendrán muchos más vídeos sobre comunicación y espero que les resuene. Espero que les ayude a transformar sus relaciones en relaciones más significativas, en nuevos puentes de comunicación. Y como siempre les digo, un like si les ha gustado el vídeo, suscríbanse y las espero en mi comunidad. Citas con propósito, estamos ahí todas. Un beso muy grande y seguimos. Hasta ahora.